Hola chicos, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a la cápsula número 4, denominada Construcción del Estado Nacional en Chile. Para que no se, para que no se preocupen, este contenido es paralelo a lo que está ocurriendo en Europa. Por lo tanto, vamos a ver, ya vimos en cápsulas anteriores la situación que está ocurriendo en Europa y ahora vamos a ver la situación que está ocurriendo en América, específicamente en nuestro país. ¿Ya? El objetivo de la clase de hoy es analizar el periodo de formación de la República de Chile como un proceso que implicó un enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar el país, examinando los factores que explican la relativa estabilidad alcanzada a partir de la Constitución de 1830. Para eso debemos recordar que este proceso se enmarca entre el año 1823 y 1830. Previo a eso, vamos a tener la patria vieja, la reconquista o restauración, y la patria nueva, que es el gobierno de Bernardo Higgins. Este periodo eh, posterior a la independencia es un periodo donde se van a desarrollar muchas estrategias y muchas formas para crear una república, para formar esta república, y para muchos es un periodo donde no hay un gobierno fijo y para otros es un periodo donde se va aprendiendo a ser un país independiente. Recuerden que los criollos tienen que buscar una forma sin la experiencia necesaria de pasar de una monarquía absoluta a un gobierno republicano. ¿Ya? Para algunos historiadores, este periodo, que comprendió entre estos años, que son 7 en realidad, que es bastante poco para un proceso histórico de esta importancia, este periodo lo denominan como anarquía, debido a que se van a suceder distintos tipos de gobierno y proyectos constitucionales en un periodo corto de tiempo. Sin embargo, hoy en día se ha hecho una revisión de este concepto de anarquía porque en sí significa sin gobierno. Y lo que acá en Chile pasa efectivamente es que se van modificando y incorporando distintos tipos de proyectos de constitución política. Es por eso que para los historiadores contemporáneos el periodo se ha denominado como aprendizaje político o periodo de organización, porque bien es una prueba constante de cuál es el mejor sistema para nosotros. ¿Cuáles van a ser las principales complicaciones de los criollos? Primero, no tienen una experiencia política que los respalde. Siempre han estado al margen de la administración del Estado. Desde la época colonial no fueron considerados y ahora tienen la posibilidad de participar, pero sin experiencia. Tienen que transformar una monarquía absoluta en una república. ¿Qué implica eso? Establecer la división de los poderes del Estado, establecer el tipo de ciudadano que queremos tener, establecer cuáles son los requisitos para votar, elegir autoridades, etc. Agréguese a eso que tiene que buscar estrategias que le permitan centralizar el poder y además crear una cultura de carácter nacional, o sea, tomar elementos de la cultura para hacer los propios de nuestro país. Eso va a implicar, por ejemplo, que tengamos que diferenciarnos del resto de los países latinoamericanos. Tampoco hay un, un orden entre estas complicaciones, pueden existir muchas más. Yo seleccioné algunas que son más representativas. Desde el punto de vista económico, también van a tener dificultades. Por ejemplo, se va a destruir la agricultura en todo lo que son las batallas de la independencia, se van a desarrollar en los terrenos que son utilizados para la agricultura y se va a mantener una actividad minera. Además, les quiero recordar que cuando vimos en algún momento lo que era la patria nueva, O'Higgins va a contraer una deuda con Inglaterra para liberar al Perú. Esta deuda va a ser imposible cancelarla por el Estado chileno. Por lo tanto, lo que va a hacer el Estado es confiscar los bienes de la Iglesia, establecer ciertas limitaciones a la venta de algunos productos, formando un estanco sobre estos productos. Es decir, se da al mejor postor la posibilidad de vender
estos productos exclusivos. Agréguese a esto que después de la lucha de la independencia, los militares quedan bastante desprestigiados y los aristócratas no son muy buenos con este grupo, sino que más bien los cuestionan. Dentro de este proceso vamos a tener dos grandes tendencias políticas, los llamados liberales y los llamados conservadores. Los liberales mayoritariamente están formados por un grupo que los conservadores denominan los pipiolos, pero para nosotros van a ser los liberales o pipiolos. ¿Por qué el nombre pipiolos? ¿De dónde provienen? Porque era la mayoría gente joven que trataba de formar parte de esta administración, pero para los conservadores carecían de experiencia, por lo tanto, el concepto pipiolo viene de piar, que es el pío pío de los pollitos. Por lo tanto, hablan de, es una forma despectiva de hablar sobre este sector. ¿Qué pretenden los liberales? Primero, instaurar un régimen que sea adecuado, que reconozca la igualdad de las personas y la igualdad entre las provincias. Segundo, busca otorgarle una mayor atribución al poder legislativo. En ese tiempo, chicos, ojo, no existe el cargo de presidente de la República, existe el cargo de dictador, perdón, de director supremo, ¿ya? También buscan mayores libertades políticas y el fin de la influencia de la Iglesia sobre el Estado. Hay un sector dentro de estos liberales que se denominan los federalistas, que quieren establecer un sistema político similar al que ocurre en Estados Unidos, donde se favoreciera la descentralización política y la autonomía económica de cada una de las provincias. Esa es la idea, copiar el modelo norteamericano que había sido un éxito. Y en el grupo de los conservadores vamos a tener a los llamados pelucones o conservadores, cuyo nombre usted se imaginará que es la respuesta al apodo que tenían los pipiolos, básicamente porque utilizan la peluca de la corte española en forma permanente y además son muy tradicionales, no quieren muy grandes cambios. ¿Cuál es la idea de los pelucones? Organizar a Chile como un estado unitario, donde no existan divisiones según provincias ni nada de eso. Descartan totalmente la idea de la federación. Este estado debe ser dirigido por un poder ejecutivo que tenga amplias atribuciones. Por lo tanto, va a entregar una serie de, buscan dar una serie de normativas que fortalezcan la figura de la máxima autoridad ejecutiva. Y también desea mantener la influencia de la Iglesia Católica sobre el Estado. Dentro de los conservadores también tenemos a los estanqueros, que son los comerciantes que tienen a cargo el estanco, esta especie de mercado regulado. Los estanqueros quieren instaurar un gobierno fuerte y autoritario para acabar con la inestabilidad política. ¿Por qué razón? Porque durante el periodo de la independencia, el gobierno de O'Higgins, vamos a tener que las continuas guerras impedían el desarrollo del comercio. Por lo tanto, lo que a ellos les interesa es la estabilidad política para poder desarrollar su oficio. Y el tercer grupo corresponde a los llamados higginistas, como su nombre lo dice, son seguidores de Bernardo O'Higgins, que deseaban que éste retornara del Perú como director y asumir el cargo de la nación, y también defendía la idea de un gobierno autoritario. O sea, entre estos tres grupos, pelucones, estanqueros y higienistas, lo que plantean es un Estado centralizado en un poder ejecutivo fuerte, autoritario, que mantenga el orden. Mientras que los demás luchan por tener derechos sobre los derechos civiles y derechos políticos para la población. Dentro de este periodo vamos a tener una evolución constitucional entre 1823 y 1830. ¿Cómo vamos a ver esto? Primero vamos a tener en 1823 la abdicación de O'Higgins. ¿Por qué hablamos del concepto abdicar? Porque era un gobierno de tipo autoritario, respeto a la autoridad, y era casi similar a
una monarquía, pero sin corona. Por lo tanto, como los reyes abdican al trono, en el caso de Higgins va a abdicar a su cargo. Este va a ser sustituido por una junta de gobierno que va a establecer una comisión que redacte una constitución política. Porque antes de dejar el cargo, Higgins había hecho una constitución política que le permitía seguir en el poder por varios años más. Por eso se le pide la renuncia. En el año 1823 se va a crear la primera constitución del periodo, que vendría siendo la llamada constitución moralista. ¿Por qué razón? Porque pretende regular la vida privada de los ciudadanos. Te limitaba hasta la forma en que tú te debías comportar. En el año 26 vamos a aprobar con un conjunto de leyes que son conocidas como las leyes federales. Es decir, se van a establecer leyes que permitan al gobierno actuar como una federación, como lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Cuál es la gracia de esto? La junta que existía, liderada por Ramón Freire, va a ser reemplazada por Manuel Blanco Encalada. ¿Por qué es importante? Porque por primera vez en estas leyes federales nace el cargo de presidente de la República en reemplazo del director supremo. ¿Ya? Las leyes federales que plantean, básicamente la división del país en provincias y cada una de estas provincias va a tener una asamblea. No va a resultar, porque el país no está preparado para eso. Y en el año 1828 se va a establecer la llamada Constitución de 1828, que es una constitución conocida como la Constitución Liberal, porque su tendencia política es justamente la liberal y va a establecer diversos avances desde el punto de vista político y social. Como existen diferencias irreconciliables entre ambas posturas conservadoras y liberales, vamos a tener que en el año 1829 se va a producir una guerra civil que va a enfrentar a los liberales, específicamente a los pipiolos, con los pelucones. Este conflicto va a durar aproximadamente un año y se va a poner fin en la llamada Batalla del Ircay, donde se llega al triunfo de los conservadores. Y se va a establecer un nuevo sistema de gobierno liderado esta vez por un general que participó en la guerra, que es José Joaquín Prieto. ¿Cuáles son las características de estos tres procesos? De la llamada Constitución del 23, de las leyes federales del 26 y la Constitución de 1828. Primero, la Constitución del 23, que es la llamada moralista, tienen que tener en cuenta eso, busca reglamentar la vida privada de las personas, pero a la vez de buscar esto y tratar de buscar tratar de lograr una sociedad virtuosa y un ciudadano ejemplar, quiere aumentar el poder del Ejecutivo, específicamente del Director Supremo. ¿De qué manera? Por ejemplo, permitiendo que dure en su cargo 4 años con la posibilidad de ser reelecto por 4 años más. Se va a establecer el llamado sufragio censitario, que básicamente es poner condiciones para que las personas puedan participar en las votaciones. Por ejemplo, saber leer, escribir, tener bienes, ser hombre, tener una edad específica, etc. En este caso, ser hombre mayores de 25 años si son solteros, 21 si son casados, que además tengan bienes económicos, materiales y que sepan leer y escribir. También se establece que la religión del Estado es la católica, es la oficial, y se excluye del ejercicio de cualquier otra religión. Por lo tanto, cualquier tipo de protestante, llámese evangélico, llámese testigo de Jehová, están prohibidos, no pueden existir en nuestro país. Y por razones obvias, como trata de regular la vida privada de las personas, no existen mecanismos para poder hacer que esto funcione a través del tiempo. Por lo tanto, se deja sin efecto. El segundo intento va a llegar solamente a hacer leyes que corresponden a las llamadas leyes federales. ¿Cuáles van a ser las cosas que van a establecer estas leyes federales? Primero, va a crear 8 provincias. Cada una de estas provincias va a contar con un gobierno regional autónomo en materia legislativa. ¿Qué significa eso? Que van a crear sus propias leyes. Cada autoridad
ya sea nacional, regional o local, e incluyendo a los párrocos por el derecho a patronato, van a ser elegidos, lo cual resulta muy engorroso porque va a salir constantemente en elecciones. Mantiene el voto censitario, es decir, esta suma de requisitos, y crea el cargo del presidente de la República en reemplazo del director supremo. ¿Cuál va a ser el primer presidente de la República de la? Va a ser Manuel Blanco Encalada, ¿ya? Ese es un dato importante. ¿Por qué? Porque como cambiamos de cargo, no es solamente el nombre, sino que cambian las atribuciones que este tiene. La Constitución de 1828, que es como el gran chiche de la época, porque refleja todo lo que se está viviendo en Europa, que es de tipo liberal, va a establecer sistemas de equilibrio y control entre los poderes del Estado. Es decir, ninguno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, está sobre el otro, sino que existe un equilibrio, todos tienen el mismo peso. Se va a crear un Congreso con dos cámaras, una de carácter nacional y una de carácter regional. Es decir, son distintas a las cámaras que tenemos hoy en día, que los diputados y senadores, sino que esto representa a la región y al país completo. Se mantuvo el voto censitario, pero se eliminó uno de los requisitos, que era saber leer y escribir. Se establece como la religión oficial, la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. ¿Por qué esto sirve? Porque en ese tiempo el 90 y, por decirlo así, el 99,9% de la población es católica. Entonces no hay ningún problema. A esta se le llamó la Constitución Liberal porque entrega bastante derechos a las personas, tal como lo planteaba el pensamiento de la época. A partir de la guerra civil que yo les había nombrado antes, que va a ocurrir entre 1829 y 1830, se va a establecer lo que se conoce como el régimen conservador, es decir, el partido o la tendencia política que va a gobernar durante este periodo va a ser el partido conservador, los llamados pelucones, mientras que los liberales quedan eliminados de la faz de la tierra. El grupo se desintegra y los conservadores asumen el control. ¿Cuáles son los principales objetivos de este sector? Lograr restablecer el orden interno a través de la redacción de una nueva constitución. Esta constitución se va a generar en el año 1833. ¿Y cuál es la gracia? Que su vigencia va a ser hasta 1925. Si usted saca la cuenta, son varios años. Todas las otras habían durado un par de meses, un par de años, etc. Segundo, desde el punto de vista económico, busca estabilizar la economía a través, por ejemplo, ordenarla, ¿ya? Desde el punto de vista político, uno de los principales personajes de la época va a ser Diego Portales, que le va a dar un orden y una estructura a la política. Desde el punto de vista económico, el que va a dar el orden va a ser Manuel Rengifo, que es el ministro de Hacienda, ¿ya? Él va a crear una ley tributaria que permita regular los cobros de impuestos, la creación de almacenes francos, que son una especie de bodegas ubicadas en Valparaíso que le permiten a los barcos descargar y guardar su mercadería para volver a iniciar el viaje, y esto les va a permitir un auge económico por la explotación de la plata y de los cereales, porque la agricultura, a partir de este periodo, va a sufrir varios cambios. Primero se va a producir un proceso de, entre comillas, reconstrucción agrícola, es decir, se van a establecer cambios, se va a recuperar la tierra, se van a introducir algunas reformas para mejorar. Por lo tanto, vamos a tener una agricultura bastante cambiada, ¿ya? Y desde el punto de vista militar o estratégico, se va a consolidar la soberanía nacional a través de una guerra que vamos a tener contra Perú y Bolivia. Y vamos a mantener nuestros límites tranquilos. La influencia de Diego Portales en materia política va a ser bastante importante para la época,
porque él tiene muy claras las ideas. Por ejemplo, uno de los principales elementos que Portales va a establecer es mantener el ideal de orden. Para esto era prioritario estabilizar institucionalmente al país y conseguir el despegue económico. Por lo tanto, le da un orden. Es uno de los principales hombres a favor de crear una constitución que sea más bien normativa, autoritaria. También plantea la idea de un autoritarismo. ¿En qué se basa? No es que sea una persona intolerante, sino que el concepto de autoritarismo está en base al respeto a la autoridad, donde la conducción del Estado debe ser ejercida por un poder ejecutivo que debe ser fuerte, que tenga atribuciones, que pueda regular las cosas y que va a durar un periodo de tiempo corto hasta que la clase política sea capaz de dirigir al país, o sea, tenga la experiencia necesaria para poder gobernar. También se plantea el fin del personalismo. No es que los funcionarios, por ejemplo, los funcionarios públicos, sean ciudadanos ejemplares con una autoridad y con otra no, sino que lo que se va a desarrollar en este tiempo es el respeto por el cargo que ejercen estas autoridades, ¿ya? No es que el presidente, por ejemplo, presidente Piñera, todos tengamos que obedecerle y al presidente que venga, todos tengamos que obedecer, no le vamos a obedecer, sino que todo lo contrario. El cargo de presidente de la República inspira respeto, por lo tanto hay que hacerle caso. ¿Ya? No hay que confundir los intereses que tengamos nosotros como personas, si nos gusta o no nos gusta, eso da lo mismo. Nosotros debemos cumplir con nuestra responsabilidad del cargo, sin importar quién sea nuestro jefe. También le atribuye un rol pedagógico al Estado. Según Portales, el Estado es el responsable de educar a la ciudadanía, entregar una cultura cívica y potenciar la idea de patriotismo. También lleva a cabo la subordinación de las Fuerzas Armadas. Para Diego Portales, las Fuerzas Armadas deben estar bajo el mando del poder político y deben representar al Estado, no a su general, ¿ya? Todos estos elementos los vamos a ver reflejados en la creación de una constitución nueva que se conoce como la Constitución de 1833. ¿En qué se basa? Primero, establece algunas disposiciones generales. Sufragio censitario e indirecto. ¿Qué implica eso? Tienes que cumplir con requisitos, pero tú no puedes ejercer tu derecho a voto directamente. Es decir, no puedo votar yo, sino que voy a elegir una persona que vote por mí. Y esa persona tiene que cumplir con ciertos requisitos. Se establece que la ciudadanía está para los varones. En el caso de los solteros, tienen que tener más de 25 años. En el caso de los casados, 21. Tienen que saber leer y escribir, tienen que contar con patrimonio económico y también bienes inmuebles. Estamos hablando de propiedades. La religión es, por obligación, la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Entrega atribuciones al Poder Ejecutivo, el cual duraba en su cargo 5 años y podía ser reelegido por un periodo más. Es decir, en total podía durar el cargo 10 años. Este poder ejecutivo estaba a cargo de nombrar a ministros y autoridades locales. Todavía sigue vigente eso, puede nombrar ministros. Y algunas autoridades, por ejemplo, en el caso de la intendencia, hoy día. Pero está prohibido la reelección inmediata en el caso de Chile. Tiene que pasar un periodo y la persona se puede ser reelegida, como pasó, por ejemplo, con Bachelet, luego salió Piñera, luego salió Bachelet y luego salió Piñera. ¿Ya? Por eso no duraron de corrido los gobiernos, sino que fueron saltándose. También gozaba de facultades extraordinarias, por ejemplo, decretar el estado de sitio, los estados de catástrofe, estados de excepción, todo eso que continúa hasta hoy en día. Y ejerce además el derecho de patronazgo sobre la iglesia. ¿Qué significa eso? El presidente es quien determina quiénes van a ser las principales autoridades dentro de la iglesia en Chile. Y puede recolectar el diezmo.
También entrega atribuciones al Poder Legislativo, que tiene la capacidad de interpelar a los ministros de Estado. Esto es muy importante porque puede llamar a los ministros a rendirles cuentas y dicta las leyes periódicas. ¿Qué son esas? La ley de presupuesto, la ley de contribuciones y la ley de contingente de Fuerzas Armadas. El lenguaje colonial determina, aprueba o rechaza el presupuesto de la nación. ¿Qué implica eso? La cantidad de dinero que nosotros podemos utilizar en el Ministerio de Salud, de Hacienda, de Vivienda, de todo eso. La ley de contribuciones es que determina a qué se le va a colocar impuesto. Y la ley de contingente de Fuerzas Armadas determina la cantidad de militares que puede tener la nación y que el Estado va a poder financiar. ¿Ya? Por lo tanto, eso es muy importante. Si no se aprueban, el país no puede seguir adelante, no puede invertir, no puede recolectar de recursos, no puede defenderse en caso de ataque, etc. ¿Ya? Hasta aquí vamos a dejar lo que ocurrió en este periodo. A nivel latinoamericano, 7 años no es nada, porque en el caso de los países como Colombia, vamos a tener que hasta el día de hoy no pueden organizarse como un Estado homogéneo, como un Estado único, ¿ya? En el caso de Chile fue bastante rápido el proceso. ¿Por qué? Porque la élite, y esto incluidos los criollos, no tenían la necesidad de formar un Estado fuerte y organizado. Por lo tanto, no les fue difícil ponerse de acuerdo, ¿ya? Les pido que a continuación desarrollen el formulario que aparece con las 5 preguntitas al respecto de lo que vimos en el contenido. Que estén bien. Me despido hasta la próxima oportunidad, donde vamos a tratar acerca de los gobiernos conservadores. Chau.